para desarrollar en el ámbito político en un día muy especial para la provincia de Misiones. Es por eso que ya nos visita nuestro compañero Pablo García. Pablo, feliz día. ¿Cómo le va? Me gusta lo de compañera, compañero. Buen día para ti, compañero, por el tema de que festejamos hoy el Día del Trabajador. Somos compañeros. Día claro. Internacional del Trabajo. Día Internacional. Chicago, 1833. ¿Sí? Esa es la fecha, claro. Esa es la razón. fecha en la asamblea que realizaron. La fecha insignia. Exacto. La asamblea que hicieron los laboradores para evitar el trabajo esclavo, empezar con las jornadas laborales y el sábado de inglés. No sé si consiguieron mucho, porque me parece que vamos volviendo, ¿no? Sí. Y más con las reformas que se vienen y demás. Y en muchos aspectos, sí. Así que el pueblo proletariado sigue luchando con sus consignas. Bueno, pero fuera de eso, un feliz día para todo el mundo y estar trabajando, sinceramente, es un verdadero placer. Bueno, por lo general, los primeros de mayo, históricamente, en la provincia de Misiones, desde que se recuperó la democracia, siempre han sido un día muy significativo. ¿Por qué? Porque el 1 de mayo, después discutimos si se da hace mucho tiempo, ya también, chicos, esto de revisar si las aperturas de sesiones ordinarias no tendrían que correrse al calendario que tienen la mayoría de las legislaturas de las provincias y que van en consonancia incluso con la apertura del Congreso de la Nación, ¿no? Sí. Que es el 1 de marzo. Pero bueno, volviendo al rango constitucional que tiene el 1 de mayo como el lanzamiento de las sesiones ordinarias, creo que no vamos a tener más de 25 sesiones desde mañana y a lo que te resta de acá hasta diciembre, ¿no? Porque por lo general en octubre ya se bajan las cortinas y siguen funcionando las comisiones hasta diciembre, eso hay que decirle. Acuérdense que tenemos una legislatura que tiene un presupuesto de 11.000 millones de pesos. Epa. Que no es poco, digo, porque a veces cuando se discuten los presupuestos estos números pasan de largo, pero hoy hablar del costo que tiene la política también es necesario. Digo que es necesario porque escuchamos a un Hugo Pasalacqua, en lo que podríamos decir oficialmente o institucionalmente, volviendo a presidir una sesión de apertura después de haber estado 4 años, entre el 15 y el 19, cuando el gobierno nacional estaba en manos de Mauricio Macri, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ahora le toca también, hay que decirlo, transitar su gobierno con un presidente que no es decididamente de la preferencia partidaria o política de Pasalacqua, por más que trató de acomodarse con esta época o esta era libertaria, ¿no? Le ha tocado convivir con Macri, que lo ha hecho bastante bien. Los renovadores tienen esa particularidad de haber dadole esa suerte de rótulo que siempre está bajo sospecha de ser provincialistas o misioneristas o transversales, y no muy apegados a las líneas generales de los candidatos nacionales o Casa Rosada, pero recordemos que Pasalacqua es uno de los gobernadores fuertemente con la candidatura de Sergio Massa. Claro. Primero vamos a analizar eso, la postura de Pasalacqua básicamente con una afinidad ya manifiesta, lo hizo público, de que el gobierno de la provincia de Misiones va a buscar construir consensos, ¿no? Y que para que se garantizar gobernabilidad, dijo. Tal cual, con gobernabilidad se paga, es una vieja frase que se utiliza en la democracia, a veces un poco hipócrita, a veces un poco irónica y a veces un poco cierta. Lo que sí está planteado es que Pasalacqua tiene una dependencia en términos de caja muy fuerte. Señor. Bueno, no, porque ahí justo se nos metió un audio que entiendo yo que son imágenes que está bueno que nos pasen imagen de lo que fue el discurso y demás. Digo esto porque me parece que en el discurso, que lo hizo muy canchero, si bien tenía alrededor de 14, 15 páginas escritas con referencias de las distintas áreas de gobierno, porque acordate que la obligación constitucional que tiene un gobernador es básicamente decirle a los diputados, al Poder Legislativo, qué es lo que está haciendo. Claro. En este caso, como Pasalacqua asumió en diciembre y el discurso es en mayo, él lo que viene es contar lo que está tratando de hacer con el actual presupuesto que tiene, ¿cierto? Que fue aprobado el año pasado. Lo que pasa es que es la continuidad del mismo partido.
y seguramente le hará resultado casi incómodo tener que hablar de lo que fue la gestión de Herrera, porque muchas de las cosas que Pasalacqua contaba hoy como una suerte de gestión, conquista, logro y objetivo, tienen que ver con la herencia recibida, donde la renovación hace traspaso de mandos desde hace 20 y pico de años, con 5 mandatos consecutivos. Y bueno, le quedó básicamente de hacer una especie de resumen de gestión de estos 4 meses y picos, donde vemos a un gobernador por la realidad, realmente golpea sobre sus puertas. Él, en lo político institucional, ya decididamente reconoce que va a tratar de buscar una afinidad con el gobierno de Milei. De hecho, ayer los diputados de la Renovación acompañaron la ley de bases de la media sanción. Ahora habrá que ver cuál va a ser el comportamiento de Arce, Rojas de Cut en el Senado, que uno supone que también van a ir por la misma línea. Y ya comienza a haber una comunión, tiene que ver con el correlato de la reunión de hace 2 viernes con el ministro del Interior, que va recorriendo algunas provincias amigas o dialoguistas, y por eso te digo que en algún momento él dice tenemos que recuperar 50.000 fuentes laborales, que significa la obra pública paralizada. Ahí le echa la culpa un poco a la nación por haber paralizado las obras, muchas de las cuales tendrían que haber sido concluidas ya en el mandato de Massa, Alberto Fernández y Cristina, ¿no? Que se paralizaron, pero que tenían plazos de obras ya vencidos, por ejemplo. Lo que me llamó poderosamente la atención es que esta vez el discurso de un gobierno de la región no hizo alarde de políticas de Estado, ¿no? Como suelen utilizar a veces muy livianamente con determinadas obras o programas y demás. Fue muy cauto en ese sentido, Hugo Pasalacqua, pero estamos frente a un hombre que está sentado arriba de una caja de 1,3 billones de pesos, señores. Para si no te cierran los billones, te digo que está sentado a más de 1.281.000 millones de pesos. ¿Se entiende? Sí, sí. Y si vos haces el reparto también sería interesante que lo haga. Sí. Si haces el repaso del discurso, fíjate que básicamente te encontraste frente a una asamblea legislativa que parecía más de una reunión de cooperativistas, donde viste, no te quejes que te llevé la pala, no te enojes porque te llevé ¿cómo se llaman? Los bioorgánicos. Entregamos allá semillitas, digamos, es un gobernador que sinceramente le estaba hablando más a una asamblea de cooperativistas, de compinches, de amigos, diciendo, mirá que no hay plata y es lo que nos alcanza. Vamos a salir, dice, a diestra y siniestra, a arreglar los caminos rurales, a emparchar las rutas, ya no hay proyectos faraónicos. Reconoce que en estos 20 y pico de años de gobierno renovador, la deuda en viviendas del IPRODA ha crecido inclusive a los números históricos. Habló de 90.000 viviendas que estamos en desfasaje en la provincia de Misiones. Dijo que va a ver si puede anexar a las 10.000 que ya entregaron, que hace 3 años que se vienen entregando. En eso no fue muy preciso, van a anexar 10.000 viviendas más, que son viviendas básicamente económicas. Volvió a hacer relanzamiento de cosas que ya se habían anunciado. Sí. ¿No? Como los ahorras con el banco, esta suerte de sostener el consumo, además como si fuera la panacea. Digamos, claro. Y en el transcurso de ese discurso de 1 hora y media, obvió cosas muy importantes. Cuando habló de la matriz energética, un intendente, antes de entrar al recinto, y ahora si nos quedan unos minutitos, un intendente de la frontera con Uruguay dijo que no podía habilitar un aserradero en su localidad, el intendente del Soberbio, lo dijo en la radio oficial del gobierno. Roque Sobocinqui, porque no tenían potencia energética. Y Pasalacqua habló de la matriz energética. Habló que el 30%, que vamos camino a los misioneros a tener un 30% de energía sustentable, ¿no? Porque han puesto un par de paneles ahí alrededor del aeropuerto de la ciudad de Posadas y seguramente las usinas de quema de madera, el chip, ¿no? Que son emprendimientos privados. Pero básicamente yo creo que era un gobernador incómodo que quiso cancherear el discurso, hacerse el amigo, el
el par, digamos, Sí. buscando la sencillez, no ser grandilocuente porque no tiene nada para contar. Hay datos y tampoco tiene nada para ofrecer, porque, a ver, los temas profundos que está tratando el gobierno nacional como cambio de paradigma en la administración de la cosa pública, no hace ninguna mención. Básicamente, acordate que dentro del presupuesto 2024 hay más de 3.700 millones de pesos que hay que pagar de deuda pública, cosa que él dice, nosotros no nos vamos a endeudar, siendo que en el gobierno renovador tomaron deuda. Acordate que vieron créditos para hacer desarrollo de la matriz energética y nunca se profundizó, que ha ido guita para aumentar las acciones en EMSA, y EMSA sigue con los mismos desfasajes, los mismos problemas, no hay ajustes en empresas que son deficitarias, digamos. Caminos y rurales. después, de alguna manera, tratar de evitar la política de ajuste fiscal, dijo, nosotros los misioneros tenemos la menor de cantidad de empleados públicos en comparación con la cantidad de empleo privado que hay en Misiones. Creo que habló de 110.000 empleos registrados en el sector privado, y creo que el gobierno de la provincia está en esos números, ¿no? Él dice que de cada 2 privados hay un empleado del Estado, creo que son mucho más en ese sentido. Creo que hoy la provincia de Misiones tiene 1/3 de empleados en el Estado, 1/3 en el sector privado y 1/3 que está a ver cómo sobrevive y están sostenidos por los planes sociales. Después, digo, porque es largo el discurso, pero se olvidó de cosas que tienen que ver con política de Estado. Del Agro dijo solamente que van a acompañar en ese discurso casi demagogo, reiterativo, en un pedido de 505 pesos, creo, el kilo de hoja verde. Sí. En el mercado hoy, sin regulación de precio, está alrededor de los 370, 380, estamos en plena zafra, en la zafra más importante de Pero la que se yerba. preocupen por arreglar los caminos rurales, Pablo, También porque dijo no van a poder sacar que van a las cosas. emparchar las rutas y van a arreglar los caminos rurales, ¿no? Algo que habló de los 100 puentes. Los 100 puentes fue Ese relanzado programa, sí. ya desde el gobierno de Mauri Clos. Y muchos de esos 100 puentes después venían las crecidas y se los llevaban. Y eran las mismas constructoras que después volvían a hacer el mismo puente con otro presupuesto. Ah, mira. Digo, yo entiendo que está en una situación incómoda. Yo entiendo que buscó hacer un discurso básicamente que supere la cuestión institucional, la obligación institucional, porque Pasa el Agua en la profundidad no tenía mucho para ofrecer. Hay 2 cosas importantes que quedaron en el camino. Si bien hay un reconocimiento a medias de que la cuestión salarial está muy atrasada, en ningún momento le dio pautas a los que reclaman dentro del sector público, sector salud, educación, seguridad, policía. En ningún momento le dijo, vieron muchachos, las paritarias de acá hasta fin de año van a ser consecuentes y vamos a tratar de recuperar el salario perdido. Acordate que algunos gremios están denunciando que están por 200% atrás. Sí, no sé, sí, vos sí, que estás sí, siempre en contacto, pero algunos Y Pablo, no es reclaman que en los últimos años están 200% atrás de la recomposición salarial que deben tener a esta altura de la devaluación y de la inflación. Pero sin ir más lejos, no es un dato menor la poca y de personas que había fuera de la legislatura. Sí. Una legislatura totalmente vallada, había más policías que personas afuera, y en la Plaza 9 de Julio justamente la concentración de distintos sindicatos, trabajadores, Claro. reclamando por mejoras salariales. Sí. Una contracara que se dio también en la Y jornada de fíjate hoy. que algunos puntitos que fui notado, fíjate que cuando le tocó hablar de las bondades de vivir en una provincia startup y ser unos adelantados en la innovación tecnológica y todo lo que significa la inteligencia artificial ahora, terminó aplaudiendo la llegada de Megaton y Starlink. Digo Megaton porque van a comprar las antenas de Starlink para poder llevar conectividad a los parajes. No están alejados, algunos parajes no están a más de 30 kilómetros. Fíjate donde llevaron otros días en San Ignacio, están a 15 kilómetros del centro de San Ignacio, uno de los principales polos turísticos de Misiones. Tuvieron que llevar una antena de Starlink teniendo a Marandú, que tiene un presupuesto millonario. Claro. Marandú tiene más de 3.000 millones de pesos de presupuesto. Digo, yo entiendo que a Pasaracua le toca un proceso distinto. Lo ha tenido también complicado el propio Herrera Aguá cuando le tocó enfrentar la pandemia y demás. Digamos, no tuvo esa suerte de que cuando sobraba la guita en caja, ¿no? Y que uno podía anunciar grandes obras, podía hacer grandes inauguraciones y demás. Fíjate que uno de los principales temas que habló fue emparchar y arreglar los caminos. Sí, sí. No habló de avanzar con las cloacas, no habló de las urbanizaciones profundas, no habló de la tirada de redes a los
más necesitados de producción industrial. Básicamente rescató, dice que viene una fábrica de pelotas, que van a hacer 60.000 pelotas, creo, todos los meses. Acordate que en el parque industrial vinieron muchas fábricas, que se le dio mucha manija, que íbamos a tener robotizada prácticamente la producción misionera en la yerba, en el té y demás. ¿Te acordás? El guampita, las motos eléctricas, el autito este que iba a pasear, el autito este que se llamaba, no recuerdo cuál. ¿Cuántas cosas hemos visto de gente que desembarcó en el parque industrial y que realmente, por ahora, por lo menos, de la fábrica polaca, lindo donde básicamente los únicos que eran el principio, los pero nunca mellaron, profundizaron en el sector privado. Y una de las cosas profundas que se olvidó de hablar y que me parece que tiene que ver con el eje de lo que propone el gobierno nacional es la reforma tributaria. Básicamente la mirada, acordate que todos los economistas, los empresarios y demás, a nivel nacional, es la provincia más cara en términos de impuestos. Sí, para invertirlo más y caro. Uno esperaba por lo menos la apertura de una discusión y decirle a la Cámara, che, revisen si podemos prescindir de semejante presión tributaria para saber si el sector privado de una vez por todas explota y sean los verdaderos generadores de fuente de trabajo. Sigue con esa cosa, esa mirada del Estado paternalista, ¿no? De ese que yo te cuido, que si te pasa algo te doy te debo el 5% si haces una comprita los lunes y los martes, te hago el ahora PAM, bueno, no sé hasta cuándo aguantará, ahora te voy a hacer el ahora neumático para que no me contrabandees goma del otro lado, digamos, son pequeñas cositas como para tratar de endulzar esa platea de necesidad que tiene y que seguramente no vi en el discurso de hoy, sinceramente lo digo con mucho respeto, que se habla de políticas de Estado, políticas profundas que sobrevivan a los gobiernos. Y estamos hablando de un gobierno que tiene 21 años y va para 22, ya 2 décadas, más de 2 décadas en el poder y viene teniendo los mismos problemas que tuvo desde el arranque. Te digo, está sentado Pasalacqua sobre un presupuesto de 1,3 billones de pesos. Estamos hablando de 1.281.000 millones de pesos. O sea, es fenomenal la guita que manejan dentro del gobierno como para decir, tenemos otras cosas para ofrecer. Bueno, y me gusta el background. Sí. Si pudiste observar las imágenes o si estuviste en el recinto... Los paneos. Creo que me hicieron caso porque el lunes le pedí al director de Cámara que me hiciera paneos de cómo se conformaba el auditorio de la Cámara de Diputados. ¿Ministros? Y es muy llamativo. Bueno, los ministros, porque constitucionalmente se sientan a la en primera línea, casi a la par del recinto de los diputados, ¿no? Es el gesto de ir con todos los ministros, porque los presidentes de los entes descentralizados no se sientan ahí. Pero básicamente de los ministros. Detrás de los ministros, obviamente, siempre hay un lugar reservado para el Poder Judicial, que creo que tuvo casi asistencia perfecta, digamos. Acordate que la Corte Misionera pasa por un momento muy delicado en términos de las internas que conviven dentro del Poder Judicial, donde hay ministros ya decididamente volcados a ejecutar las órdenes del poder político que impone la renovación. Y otros que buscan cierto grado de independencia, ¿no? Y otra mirada del Poder Judicial. Bueno, esa interna está confluyendo allí y todos se miran de reojo porque hay movidas para tumbar a algunos ministros en sus cargos, ¿no? Claro. Digo, en términos de jubilación y demás. Pero eso vamos a profundizarlo el próximo dato político. Vuelvo a la gradería y me voy. Si te fijaste, después de los invitados lógicos del Poder Judicial y que vinieron también del Poder Ejecutivo y algunos parlamentarios, sigue llamando la atención, aunque muchos dicen que ya está superada la situación, de la ausencia de Maurice Clos, el socio primario de Carlos Rovira, ¿no? Y todo lo que significaban los RR, los radicales renovadores. Fíjate que en una parte del discurso el propio Pasalacqua hace mención de que la juventud, los neorrenovadores, y habla de los libertarios que se incorporan a esa estructura. Hoy veías plateas y paneos de gente joven. Toda la mayoría de ellos tienen cargos, olvídate. Algunos de su secretario para abajo, direcciones y demás. No hay neorrenovador que esté laburando en el barro, que es una de las cuestiones que confronta para saber cómo van a ser las campañas que vienen si comienzan a tirar a los viejos por la ventana. Claro. Es uno de los grandes problemas que tiene la renovación. Son todos funcionarios de oficina, digamos. Hoy se vio, no sé si un desprecio público, pero sí una puesta en escena donde la renovación dice nos vamos renovando
y somos los nuevos dirigentes. Obviamente que hay funcionarios de algunos de municipios, estaban los intendentes también en primera línea, Sí. que no es un dato menor porque creo que es la estructura donde se va a sentar el año que viene la campaña. Básicamente en los jefes comunales van a tener que salir a salvar la primera militancia o el primer golpe de choque electoral, digamos, municipios. Y después ofrece la renovación en esta pretendida apertura a los neos y ahora a los libertarios, también, digo, como en su momento a los radicales, que algunos se fueron pasando, o peronistas también, del PJ, que se fueron abandonando sus partidos tradicionales y se albergaron al calor del poder, de la renovación. Bueno, se abre ese escenario y me parece que la muestra a la sociedad pretende ser esto. Después de 20 años, muchachos, ya los viejos se fueron allá arriba al gallinero, viste que es la tercera bandeja, y Sí. acá está la gente joven. Sí, sí. Bueno, ¿te gustó? Ya Año está, hablé demasiado. legislativo también, Pablo. Se amplía... Enfocalo a Gastón, así me puedo tomar un traguito de coca para salir. Año legislativo. No sé si estuviste viendo entre los paneos un poco cómo va a quedar conformada la Cámara y quería preguntarte... No va a haber, Pero ¿hay un bloque libertario que va tomando fuerza allí adentro? ¿El de Activar, decís vos? Y yo Activar pregunto. no, yo creo que Activar va a sostener fuertemente el nombre porque es su concepción política partidaria. En la provincia. Fue concebido en a Misiones. nivel nacional ya lo perdió, No, ya a lo nivel entregó. nacional es miembro integrante de la Libertad Avanza. Claro. Activar. Yo creo que van a preservar fuerte la identidad Activar. Es más, yo creo que va a ser cabeza de lo que puede llegar a ser uno de los frentes libertarios. Acordate que uno de los problemas graves que tiene el gobierno, que ha elegido como su principal adversario, y lo ves en las redes y las campañas fake news, es básicamente Pedro Puerta, que con 35 años se convierte, como en su momento lo fue Arjol en el radicalismo, o lo será, veremos el año que viene. Tiene que salir a competir electoralmente también como Pepe Peñanesi, pero Pedro Puerta, después de convertirse en diputado provincial, de fortalecer ese espacio, que no tiene más de 5 años, y tener una diputada nacional y 2 escaños en la legislatura provincial, más un intendente en Concepción, lo hace como, lo pone, creo yo, en la principal línea de fuego que tiene el gobierno para sostener su relación con el gobierno de Milei, digamos, Claro. porque la renovación siempre sospecha y teme que el gobierno nacional, que no es muy afín en sus relaciones carnales, le genere un competidor extraño que no pueda manejar. Claro. La renovación siempre estuvo acostumbrado a manejar los candidatos del PRO, algunos Sí. candidatos radicales, y todo lo que le parece extraño, que se le puede enfrentar y que puede generar un movimiento distinto. Lo compra. Lo sale a hostigar, lo mata. Sí, o lo ensobra. No al que no lo pueden sobrar, digamos, ¿no? Porque hay tipos que felizmente no se dejan ensobrar. Entonces todo lo que aparece como algo disruptivo, ¿no? Esa palabra que los puede enfrentar, los entra a perseguir. Vos vas a ver una campaña feroz que ya empezó. Si no se dieron cuenta en la oposición, la renovación ya lanzó la campaña para el año que viene. Y las redes sociales es el lugar que decidió. Sí, sí. Y todos los sitios web que solapadamente operan para la... Hay una campaña feroz en las redes para degradar a sus adversarios o los que aparecen con intenciones de formar un frente que le compita el poder, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eso hay que estar atentos sobre esa cuestión. No va a ser una batalla fácil por el poderío que tiene el oficialismo y a veces, muchas veces hay que tener espalda para enfrentar esos procesos que son muy duros. Son procesos de desgastes y demás. Tal cual. Bueno, ¿quedó algo? Perfecto, completo como siempre, Pablo. Está todo saneado, todo Bien, respondido. bien. ¿Se queda al asado o no? Me quedo a festejar con ustedes. Listo. Yo creo que ahí nuestra directora general, María Belén. Hoy perdimos a una directora general, ¿eh? La vi ya. Bueno, no importa, eso para otro miércoles. Un placer, feliz día. Todavía... Igualmente. ¿Podría Pablo. festejar o no? Sí, obviamente.